Y acá estamos, Las Brujas Pacífico TV, canal 16, como todos los miércoles a partir de las 21 horas, y ya les había comentado, y con Inés también, por supuesto, Sí, la tengo firme, estamos, sí. totalmente ¿Cómo? firme, a Inés Flores en Las Brujas. Y hoy va a estar con nosotros Moisés Alberto Sánchez. ¿Ustedes saben quién es Moisés Alberto Sánchez? Sí, ¿cómo? Vos sí, pero la gente que la está audiencia detrás de la también, cámara, sí, años. famoso chino. El famoso chino. ¿Cómo está, Chinito? Bien, gracias, Anita. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, me alegro muchísimo. Acá me ponen que sos opinólogo político. Ah, sí. ¿Sí? ¿Vos te consideras eso? Y vos sabés Algo que sí, opinólogo no me gusta, lo que me No. gusta yo siempre digo de que no me gusta el fútbol mirado desde la tribuna, porque uno Claro. participa, en cambio la política uno siempre de alguna manera participa. Exactamente. Sí, sos un dirigente. Claro, trato de de dirigir algo, digamos. Y asesorar también. Ya que no sabés dirigir tu vida, entonces dirigir. Bueno, vos sabés que los opinólogos utilizan más el lenguaje descriptivo, porque el descriptivo va poniendo el acento, digamos, en los elementos que constituyen un hecho social o político. A mí lo que me gusta es más bien tratar de dar un adjetivo mejor, bueno, más completo de la realidad, porque si no uno no dice, por ejemplo, digamos, cree que la ciencia va explicando la verdad, pero que la verdad no sabe cómo se produce. En cambio, Claro. el político produce las cosas. Entonces, viste que la encuestología está de moda, pero Sí. en realidad, siendo la encuestología una medición de la sociedad, en qué estado está la sociedad, en realidad se lo está utilizando como un medio de control de la expectativa de la sociedad. Y por eso dice que fallan las encuestas, pero en realidad es que se la utilizan para otra cuestión que no es su fin, ¿no? Sí, Claro. porque habían hablado mucho del tema que las encuestas para las pasos, las que pasaron, Claro. valga la redundancia, estaban todas mal. O sea, ninguna había acertado con los resultados. Ahora apareció otra, esa creo que la vi ayer, esta mañana, con el tema que la fórmula Fernández le llevaría para las generales a la de Macri 20 puntos de diferencia, superaría el 50%. En caso de ser así, a balotaje no van. ¿No? Claro, no habría. Con solo llegar al 45 y de Claro. la diferencia ya está. Con llegar al 45, listo, no hay más. paso. Eso es en la nacional. En la ¿Qué nacional. pasa en algunas provinciales? En la provincial Porque de Salta, hay diferencias entre 40, 45, 41. yo creo que todavía, no sé, creo que no logran articularse las diferentes propuestas políticas en Salta, y por eso no se ve con claridad. Claro. Yo lo que hago es, por eso decía que iba a utilizar el lenguaje descriptivo, Sí. porque la primera pregunta que te asalta es ¿qué sucedió? Claro. Porque si vos te acordás, la intención del gobernador de Salta de poner en el escenario de que el gobierno provincial por primera vez en su historia sea conformado por la elección libre de los ciudadanos, ¿no? Exacto. Ese era, dejemos de ese esquema tradicional, digamos, conservador, en donde el que se iba trataba de poner Claro, el poner la dedo y mano dejar a- su heredero, digamos. Bueno, pero yo digo que los procesos son tan profundos que es casi un proceso antropológico nuevo. Hay una nueva antropología, digamos, de la sociedad, porque los partidos van, tienen un cimbronazo y se dispersan de una manera. Entonces ya uno dice en realidad qué es el peronismo y no alcanza a definir qué es el peronismo. Totalmente. Lo Pero mismo el siguen radicalismo. existiendo, te interrumpo, ¿siguen existiendo partidos políticos o son solamente unos carteles para decir, bueno, yo estoy dentro de este partido, pero Claro, estoy en este vos sabés frente? que, para ser bien sintético,
el peronismo era un movimiento social, un movimiento de masa, y lo articulaba el movimiento obrero y el pensamiento o la doctrina del general, del fundador, del líder fundacional. Eso fue después evolucionando, y como el proceso mundial era democrático, entonces en la democracia el elemento central del partido. Desde que se perdió en el 83, todo el esfuerzo de la dirigencia de ese momento fue hacer un partido democrático, porque era bueno, el radicalismo era sinónimo de republicanismo, de democracia, de respeto partidario, con toda esa cuestión que sostenían de que el peronismo no lo tenía. Entonces en esa época se trató de construir el peronismo. Si ustedes recuerdan, de la última interna Menem-Cafiero, sí, fue una interna partidaria. Ajá. Bueno, pero después el peronismo, como es, bueno, no se sabe bien qué es. Pero es un movimiento. Entonces resulta que no podés definir de qué es un partido, porque son cientos de partidos y todos se dicen peronistas. Claro. Sí. Ahora son todos peronistas. Claro, entonces son todos peronistas. Bueno, es decir, la partidocracia tradicional como la europea no funciona en la Argentina. Entonces, ¿qué es el peronismo? A mi criterio... O sea, ¿no funciona o dejó de funcionar? No funciona, ¿por qué? Porque no hay una definición, es decir, no hay un sistema político que aglutine a la voluntad mayoritaria de los argentinos, 1, 2 o 3. Entonces, ¿qué es el peronismo? Una identidad político-cultural. Entonces, la política que por ahí logra, digamos, encauzar ese gran o medio partido, o medio movimiento social, ¿no es cierto?, que tiene una identidad profunda con los argentinos, que es propio de la cultura, es un argentinismo el peronismo. Y bueno, se articula. Y bueno, las dos posiciones eran: con Cristina sola no se puede, ¿no es cierto? Sí. Pero sin Cristina nada es posible. Esa era la posición de Alberto Fernández. La posición del compañero Urtubey decía: no, con el peronismo solo no se puede. Sin el peronismo nada. Bueno, hizo tan mal Macri las cosas que terminó el peronismo aglutinándose y puede. Eso es lo que sucedió. Ahora, vos me decís, ¿qué pasa en Salta? Yo graciosamente digo, sí, lo más parecido no es una plutocracia, no, tampoco es una cleptocracia. Lo que emergió, digamos, de ese anhelo libertario del compañero Urtubey es una pandillocracia. ¿Quién va a ganar? Me preguntan los compañeros. El que organice mayor cantidad de pandillas. Claro, me encanta la pandillocracia, ¿no? Sí. Entonces me dicen, bueno, y para colmo, digamos, la que emerge como líder de esa pandillocracia, el pueblo ya no la ve, es Robin Hood. Claro. Si hizo mal, si alguna cosa mal la hizo para los humildes, para los pobres. Exacto. Así que está todo legitimado. Eso, es decir, para decirlo más propio culturalmente en la vida política, eso es lo que sucede. Claro. Y bueno, creo que las cosas suceden y uno no tiene que calificarla ponerle nombre mal, sino que creo que es bueno una evolución. Yo te decía, hay una nueva antropología social. Bueno, esa antropología social es una conformación de una nueva sociedad, porque hay una profunda revolución en las ciencias sociales, en las comunicaciones, en todos los órdenes, en la biología, todo, digamos. La inteligencia artificial juega una... Claro. Bueno, parte de la inteligencia artificial son las encuestas. Exacto. Entonces, emerge eso. ¿Cómo lo vamos a resolver? Es el problema, ¿no? ¿Vos pensás, Chino, que como que se dio vuelta la pirámide? Es decir, porque hay muchas ganas de abajo para arriba, ¿no? Como que hay una... Claro, pero... no sé si llamarla así, digo, es una, claro, una expresión. es como si cada actor social tiene la inquietud de participar. Exacto. Bueno, eso es bueno, pero lo que pasa es que eso tiene límites, digamos, claro. ¿cierto? Si no, el sistema... Sí, la colapsar, claro. Que eso yo me refería. Yo siempre pregunto, digo, ¿querés ser diputado, senador, sí, concejal, para qué? Y claro, bueno, ¿para qué? La gente, no, es decir, los dirigentes, sí, los que tendrían que dirigir, bueno, dicen, bueno, es importante, así que quieren ser, digamos, claro. ¿cierto? No saben muy bien por qué es estar, ¿no? Claro, pero bueno, tendrán que aprender, y porque después los pueblos te condenan, es decir, sí, hay muchos problemas, la Argentina está hace mucho tiempo en decadencia,
Los grandes, por ejemplo, te digo, o Hegel, o Perón, eso suelen decir, el tamaño de un país es el tamaño de su dirigencia política. Y bueno, ¿cómo estamos? Claro. ¿No? Sí. Hace tiempo. No quiero hacer gesto. Hace tiempo, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que estamos así y el pueblo quiere participar y gesta una nueva esperanza. Sí. Y otra vez, y otra vez. Y vos sé que yo suelo mirarlo desde las ciencias sociales y digo, no solo los candidatos, sino la dirigencia en general goza de una ignorancia supina, ¿no? Sí, exacto. Exactamente. Vos fíjate que se hacen las encuestas cualitativas de que a quién escuchan más, en quién cree la gente, y sale lo científico y lo emergente cultural. Sí. Claro. Es decir, que la gente quiere saber. Pero bueno, uno le pregunta a los candidatos por qué y no saben, así que estamos... Claro, estamos vivos. Pero bueno, creo que hay que esperar, hay que tener un tiempo. El problema es que la crisis es tan grande que el pueblo requiere cosas y dice, no, ¿por qué tenemos que esperar que... Exacto, porque las necesidades son ya, claro, o a veces ayer. Claro, porque yo lo digo aquí sinceramente, sin pretender ofender, pero por ejemplo que aparezca un dirigente como Olmedo, claro, ¿no es cierto? Casi no es un mérito de Olmedo, sino que es el déficit, la crítica a la dirigencia política, ¿no? Porque está queriendo decir que la dirigencia política es incapaz de comprender el proceso social, el proceso económico, el proceso cultural. Eso es porque para eso está el dirigente político. Y bueno, en esa situación estamos, creo. Creo que, siguiendo lo que vos me decías, la pregunta, lo que a mí me gusta es influir en eso, claro, ¿no? Tratar de ser partícipe, digamos. Claro, exacto. Yo creo que hoy las ciencias sociales han avanzado, y principalmente en las comunicaciones, y eso permite la participación de cualquier ciudadano. Ahora, Chino, todo este tema de, yo le digo dispersión, de distintos dirigentes convertidos en candidatos, muchísimas listas, pero con distintos... Está bien, hablamos de un peronismo de alguna manera unido, que se haya aglutinado el peronismo, pero algunos dirigentes que son candidatos ahora pertenecían a un sector, porque ¿qué lo caracterizó al peronismo? Tener muchos ismos. Entonces, bueno, Inés, por ejemplo, pertenecía a un ismo, vos a otro, yo a otro. Bueno, pero ahora resulta que nosotros mismos nos hemos ido metiendo dentro del ismo del otro. Yo en el tuyo, vos en el de Inés, Inés en el mío. Claro, es que no es, en realidad... No hay eso es como yo lo siento, ¿no? No hay un cuerpo conceptual que acompañe. Es decir, generalmente el partido es el sustento o la legitimación o el estado de sustentabilidad de un gobierno. ¿En qué se sustenta el partido? En un pensamiento que generalmente le decimos la ideología. Eso no ocurre en la Argentina porque justamente el peronismo es más que una ideología, ¿sí? Es una doctrina como cuerpo conceptual, digamos, que trata de interpretar no a un sector social, sino a toda la Argentina. Esa es la característica del peronismo. Ahora, como te decía, no es que yo me fui por un pensamiento, no, lo que creo que sintetizo desde hace un rato son pandillas. Es decir, ¿en qué pandilla estás? Es decir, capaz que no le gustaría escuchar, pero en realidad son pandillas, digamos, ¿no es cierto? Entonces, qué sé yo, uno va al barrio y en mi barrio, en Villa Cristina, hay un montón de gente, digamos, y cada uno de los protagonistas tiene una pandilla, la pandilla de lectores, la pandilla qué sé yo, de deportiva, la pandilla del panadero, qué sé yo, bueno, entonces van articulando, por eso son 3.000 y pico, 4.000. Sí. Sí, impresionante. Listas. Es una locura. 19 candidatos a intendente, por ejemplo, para dar un número. En realidad es eso. Me parece que eso, cuando dije me parece que esto es una pandillocracia, dije, la verdad es que es lo que más se parece. Porque uno no puede decir que cada uno de esos
personaje es poderosísimo. Claro. ¿No es cierto? Y bueno, dentro de todo, digamos, es mucho mejor que una cleptocracia Sí, claro. o una plutocracia, porque Claro. bueno, es decir, tienen cierto juego. Ahora, creo que irremediablemente hay que hacer caminar a eso hacia un sistema democrático. El sistema democrático es el fortalecimiento de los partidos. En realidad, cuando uno lo analiza así temporalmente, con una mirada más calma, esto empezó cuando el cuento de la transversalidad y cuando aparecieron las PASO. Las PASO desarticulan cualquier expresión partidaria. Ahí, O sea, no son buenas las PASO, de acuerdo a tu criterio. El otro día lo escuchaba también a Juan Manuel con el tema que no es que estén en desacuerdo con las PASO, sino como que estuvieran mal armadas. claro, hoy no es posible. Lo que pasa es que siempre las PASO es como que no hay una ideología. Claro. Entonces, es decir, el sistema político argentino ha colapsado, entre otras cosas por eso. Vuelvo a repetirte de que cuando uno articula un Estado-Nación dice, bueno, ¿qué hace falta? Primero un territorio, después una población, si no, no podés articular un Estado-Nación. El tercer elemento es el tema cultural, pero su cultura política. Es decir, ¿cómo haces para juntar la voluntad mayoritaria y que diga, este es el destino que queremos? Claro. Entonces, partidariamente no se pudo, porque no funciona el peronismo y el radicalismo en la Argentina, no funciona, ¿no es cierto?, como funcionan los partidos en Europa. Lo más parecido que yo veo es el sistema político norteamericano. Pero bueno, cuando uno dice esto, dice, no, el bipartidismo no es el bipartidismo, porque nadie conoce, en realidad, ¿quién es el presidente del Partido Demócrata Republicano? No. ¿No es cierto? Pero ellos Se ven las funcionan, cámaras nomás. es decir, cumple el rol de articular todos los estados. Bueno, el problema que tenemos nosotros es de que las políticas partidarias, un déficit del peronismo es que no es federal. Tampoco articula, no hubo una política federal, es decir, una articulación de los diferentes territorios del país, que es esencial, digamos, porque cómo hace funcionar las diferentes riquezas de cada lugar del país es esencial. Sin embargo, nosotros discutimos desde hace mucho tiempo ideológicamente, izquierda, derecha y centro, y creo que esa no es la realidad del país. Por mi parte, la última pregunta, después Inés tendrá la suya. Todos sabemos que aquel que gobierna es quien preside, de alguna manera, por una cuestión cultural, por una cuestión social, por una cuestión partidaria, quien preside el partido político al que pertenece ese gobierno. Juan Manuel se va el 10 de diciembre de este año. Si bien él ganó una elección, puede continuar como presidente del Partido Justicialista. ¿Vos crees que así va a ser o en algún momento se puede volver a llamar a elecciones? Yo creo que eso depende mucho de la política nacional. Te vuelvo a repetir, creo que el sistema político en general colapsó, el sistema político argentino. Creo que hay que hacer una propuesta para que tenga un funcionamiento institucional. No podemos, creo que no es, tiene que haber un sistema político en donde haya alternancia en el poder, ¿no es cierto? Y cuando se equivoque se vaya normalmente, pero que haya un debate de Estado, de las cuestiones centrales. Exacto. Porque de lo contrario se ideologiza el partido y al ideologizarse también se parcializa o se reduce la problemática institucionalmente. Y ese es un problema que arrastramos desde hace muchísimo tiempo, ¿no es cierto? Entonces, las instituciones quedan de un lado y los decisores económicos y políticos quedan del otro lado. Y manejarlo eso en un contexto de multipolaridad es mucho más difícil que hacerlo en una bipolaridad. La bipolaridad terminó con izquierda y derecha, pero ahora hay multipolaridad y entonces es más difícil todavía. Entonces yo creo que hay que cambiar el sistema político de tal manera que ambos sectores, o si son tres o si son cuatro, expresen primero los intereses del país.
Después empieza todo lo demás. Y yo creo que eso depende de la política nacional, no de la También provincial. influye. Totalmente. Juan es un dirigente político nacional y por lo tanto creo que Claro. va a estar en esa discusión mucho más que en se queda el presidente o no. No, no. no. ¿Cuál Bueno, es el futuro de Juan Manuel? Esta sí es la última. no te creo. Mira, yo creo que el futuro se va a avisorar ¿En las PASO? el 27 de octubre. El 27, Porque las lo que generales. está sucediendo es, el peronismo más o menos estaba articulado con el gobierno de Cristina, si bien es cierto de que ella no se había afiliado, qué sé yo, Sí. bueno, todo lo que sabemos, pero se había logrado articular la otra, el radicalismo, con Macri. Ahora, yo creo que eso está en declive total, y si vos me preguntás, lo digo hace mucho tiempo yo, pero creo que va a resultar de esa manera. El resultado va a ser de que Macri creo que va a quedar en un 10%. Y En eso, tal caso sería tercer ¿no es lugar y cierto? Juan Manuel. Entonces, Vale. ante eso... Que se vaya a su casa y deje de hacer tanto daño. No lo deje Claro, todo. debiera bajarse ya de la fórmula, Claro. por lo menos. Pero bueno, si no sucede eso, creo que va a sacar un 10%, con lo cual, digamos, el peronismo ya no está en condiciones de ser tan totalitario en el sentido de la Claro. construcción de la sociedad. Y creo que Labaña y Urtubey Podrían. van a tener un enorme espacio ahí. Eso me parece. Entonces, una cosa es mirarlo ahora, Claro. ¿no es cierto? Y otra cosa va a ser mirarlo Mirarlo el 27. el 27 de octubre. Bueno, yo le voy a preguntar porque la verdad que me gusta más escucharte que preguntar. La verdad, para mí es un placer. Sí. Uno aprende constantemente. Así que por mi parte yo me despido. Un placer enorme, Chino. Y ya nos veremos en otras charlas como siempre. Gracias, Chinito, por haber estado acá. Gracias a ustedes. Y nos estamos viendo, por Gracias a supuesto, ustedes, por supuesto. antes de las PASO. Sí, y Provinciales. bueno, nos invitemos a una charla, Exacto. es decir, más larga, más extensa, sin Exacto. cámara. Y entonces Exactamente. Sí, exactamente. Eso sí. Pero vení cuando quieras. claro, bueno, Nos Vos juntamos. sabés que tenés las puertas abiertas acá. bueno, Nos juntamos. Bueno, gracias, Chino, por haber estado acá. Vamos a una pausa. Las Brujas, Pacífico TV, canal 16. Ya volvemos. Ya volvemos. No se vaya de aquí.